Uso de la balanza analítica mecánica. La balanza analítica se utiliza principalmente para medir pequeñas masas. Este tipo de balanza es uno de los instrumentos de medida más empleados en laboratorios y de la cual dependen básicamente todos los resultados analíticos. Usualmente, estas balanzas son fabricadas dentro de una caja transparente, provista de puertas, para aislarla de ciertos factores que puedan afectar su funcionamiento. Por eso, debido a la necesidad de extrema precisión de las medidas efectuadas, estas deben de tener salas específicas para su manipulación. Los principales puntos que deben de ser considerados son: balanza bien posicionada a la mesa, de tal manera que se transmitan el mínimo de vibraciones posible, y debe ser rígida, lo suficiente para no ceder o inclinarse durante la operación de pesaje. Evitar otros aparatos eléctricos cerca, como ventiladores, aires acondicionados, entre otros. Y espacio suficiente para poder trabajar cómodo y sin molestias. Cabe destacar que las balanzas analíticas pueden ofrecer valores de precisión de lectura de 0.1 microgramos a 0.1 miligramos. Para dar inicio a utilizar la balanza analítica, el alumno deberá registrar ciertos datos en la bitácora. Una vez realizado el registro, se observa que el platillo dentro de la balanza se encuentre limpio. De no ser así, limpiar cuidadosamente con ayuda de una brocha. Después se verifica que la balanza esté conectada a la corriente eléctrica, pero esta no deberá estar encendida. En la parte frontal de la balanza se encuentra un sistema de burbuja que ayuda a nivelar. Esta deberá permanecer siempre exactamente en el centro del círculo. De lo contrario, en los costados de la balanza analítica se encuentran unas ruedas. Moviendo cada una de estas conseguiremos que la burbuja quede centrada. Enseguida se tiene un contador, en el cual se observa una serie de números. Los primeros 3 dígitos de izquierda a derecha son para masas de 1 gramo hasta 200 gramos. Este deberá indicar exactamente 0. De no ser así, mover las perillas ubicadas en el costado izquierdo de la balanza. Antes de proceder a encender la balanza analítica, es importante mencionar que se puede encender en 2 modos de pesado. Si alguna de las palancas ubicadas en los costados de la balanza se mueve hacia atrás, en la parte frontal se encenderá un foco color verde, el cual indica el modo de pesada fina. En cambio, si la palanca esta vez se mueve al lado contrario, se encenderá un foco de color naranja, indicando el modo de prepesado. Posteriormente, se debe de encender la balanza en modo de pesada fina. En la pantalla debe de observarse 2 ceros y una línea, misma que debe estar nivelada con el espacio del hueco en la franja negra. De lo contrario, se procede a nivelar moviendo una pequeña tuerca ubicada en el costado derecho de la balanza. Una vez supervisados los protocolos de calibración, se puede iniciar la operación de pesaje. Inicialmente se introduce el vidrio de reloj o vaso de precipitado en el cual se pretende colocar la muestra. Después, cuidadosamente cerrar ambas puertas de la caja de cristal de la balanza analítica y suponer el peso del objeto con ayuda de las perillas ubicadas en el costado izquierdo, empezando de izquierda a derecha con unidades, decenas y centenas. Primero, encenderemos el modo de prepesada, y con las perillas mencionadas anteriormente se ajusta el peso hasta que en la pantalla se observe un signo menos. Se regresa en una unidad y entonces se podrá cambiar a la modalidad de pesada fina. Para obtener el peso exacto del objeto, utilizar la perilla ubicada en el costado derecho, hasta lograr que coincida la línea mostrada en la pantalla con el hueco de la franja negra. Sumar el peso obtenido del recipiente más el peso deseado del reactivo. Apagar la balanza. Nuevamente con ayuda de las perillas ubicadas en el costado izquierdo se ajustan los valores antes del punto decimal del resultado de la suma. Y con la perilla del lado derecho se ajustan los valores de las últimas cifras después del punto decimal. Continuando, encender el modo de pesada fina.
Se agrega poco a poco el reactivo hasta que aparezca en la pantalla las dos cifras después del punto del resultado de la suma del vaso con el reactivo, y que la línea de la pantalla coincida con el hueco de la franja negra. Si se excede esta cantidad, se procede a nivelar nuevamente con la perilla de la derecha. Al peso final obtenido se le resta el peso del recipiente, y el resultado será la cantidad exacta únicamente del reactivo pesado. Finalmente, el alumno deberá asegurarse de apagar la balanza. Dejar la balanza en ceros. Retirar su recipiente. Verificar que no haya reactivo en el plato, en caso de haberlo, limpiarlo y cerrar las puertas de la balanza. Gracias por tu atención. Hasta la próxima.